Momentos apasionantes de la historia contemporánea, conflictos políticos, étnicos y bélicos, paisajes imposibles, olas formidables y hombres que desafían a la naturaleza más allá de la prudencia, mucho más allá de la prudencia recomendable. Quinto va a ser el programa de esta noche de Relatos del Mar. Hoy vamos a ver la segunda parte del documental que les ofrecimos la semana pasada, en el que se cuenta la historia del Canal de Suez. Hace 7 días conocíamos el origen de ese formidable proyecto que allá por el siglo XIX lograba hacer realidad Ferdinand de Lesseps. La historia más reciente del canal es igualmente intensa, el crepúsculo del colonialismo europeo y el despertar de los sentimientos nacionales en el norte de África, con la explotación económica del canal como motivo central. Vamos a verlo. El canal del desierto. Tempestad en el canal. La inauguración del Canal de Suez en 1869 hizo realidad el sueño de Ferdinand de Lesseps. El canal unió el Mediterráneo y el Mar Rojo y contribuyó al surgimiento de un auténtico paraíso en el istmo de Suez. Antes de la construcción del canal, la zona era un desierto, un simple lugar de paso para las caravanas. Ferdinand de Lesseps quería crear vida y felicidad allí donde solo había desierto y miseria. Bajo los auspicios de la Compañía Universal del Canal, que obtuvo grandes beneficios, nace un verdadero principado de la opulencia, completamente aislado del resto de Egipto. Por supuesto, el origen de esta prosperidad es el tráfico del canal. Un canal gestionado actualmente por los egipcios y por el que transitan 18.000 barcos al año, es decir, unos 50 diarios. El número máximo de barcos que pasan por el canal cada día depende del tiempo que tarden en atravesarlo. Hay varias paradas, pero en las zonas en las que el canal está desdoblado se puede navegar en ambos sentidos. Se podría llegar a los 105 barcos diarios. El canal es un elemento vital en la economía egipcia. Da trabajo a 25.000 personas y genera unos ingresos de 1.300 millones de dólares al año. Es la segunda fuente de ingresos del país después del petróleo, pero por delante del turismo. Las claves del éxito: es el canal sin esclusas más largo del mundo y el camino más corto entre Oriente y Occidente. A finales del siglo pasado, Ernest Renan le dijo a Ferdinand de Lesseps: ha creado el escenario de las grandes batallas del futuro, y el futuro le daría la razón. Había mucho en juego. Una vía marítima de 170 kilómetros excavada en pleno desierto, entre Port Said al norte y Suez al sur. A mitad de recorrido y a orillas del lago Timsah se encuentra Ismailia, una ciudad que nació con el canal y se convirtió en su capital. Seguidamente el canal se adentra en las depresiones naturales de los lagos amargos, antes de llegar al Golfo de Suez en el Mar Rojo. Hasta 1956, dos mundos opuestos convivían y se ignoraban a orillas del canal. Los egipcios por un lado y los agentes de la Compañía de Suez, la empresa fundada por Ferdinand de Lesseps, por otro. La mayoría de ellos venían de Francia con sus mujeres y sus hijos y pasaban aquí los mejores años de sus vidas. El relevo de los pilotos embarcados en Port Said se efectúa a mitad de recorrido, en Ismailia, donde los convoys atraviesan el lago Timsah. Aquí, al igual que en Port Said, cada piloto va hasta su barco, aunque con una diferencia. Aquí los buques no tienen tiempo de detenerse.
Por esta razón, las tranquilas aguas del lago registran un continuo ir y venir de lanchas rápidas. Las lanchas se acercan a los navíos y permanecen amarradas junto a ellos mientras se realiza el relevo de los pilotos. Puede ser un francés o un egipcio que releva a un inglés o un holandés que ocupa el lugar de un noruego. El personal del canal es internacional. Sin embargo, la contratación de un egipcio para un puesto que no fuera el de obrero seguía siendo un hecho excepcional. El hecho de que un egipcio obtuviera el mismo empleo que un francés era todo un acontecimiento. La compañía traía a personal francés y había muy pocos egipcios. Si vivías en la zona, tenías que ser hijo o nieto de francés para poder ser contratado. Naturalmente, con el tiempo, aumentó el número de egipcios. Luego, después de la guerra, hubo otro acuerdo con Egipto que nos obligaba a reincorporarnos en el escalón más bajo. Cuando se empezó a hablar del final de la concesión, le hablo de la época en la que volvieron Charén y los otros, después de la guerra, Egipto exigió que los egipcios entraran inmediatamente en los niveles superiores. A pesar de todo, había una colaboración muy importante con Egipto debido a los intereses que teníamos allí. Era fundamental mantener las buenas relaciones con el gobierno egipcio. No siempre era una situación cómoda, como podrá imaginarse, porque ellos siempre intentaban sacar el mayor provecho posible de la explotación del canal. Pero aún así siempre intentamos mantener buenas relaciones con ellos, y hasta el 56 lo íbamos consiguiendo. En realidad, Egipto nunca participó en la explotación del canal. De 1949 a 1955 solo recibía un 7% de los beneficios. En unas tierras que antiguamente fueron el granero de Roma, los egipcios vivían una existencia miserable y debían conformarse con ver pasar los barcos. En cuanto al rey Farouk, la historia solo le recordará por su afición a los desfiles, las joyas, los caballos y las mujeres. El monarca decepcionó profundamente al pueblo egipcio. El 23 de julio de 1952, un golpe militar organizado por Nasser derrocó al rey Farouk y le obligó a exiliarse. Egipto vivió su revolución. Reformas agrarias, abolición de la monarquía, planes de desarrollo económico y expulsión de los ingleses de la zona del canal. Efectivamente, desde 1936, las tropas inglesas aseguraban la protección militar del canal de Suez para garantizar su papel internacional. Pero aquella bandera británica que ondeaba sobre un trozo de tierra egipcio era una provocación para los nacionalistas. Los incidentes se multiplicaban. ¿Por qué iba a tener miedo? Estoy comunicado por teléfono. Tengo una buena arma y unos buenos prismáticos. Junto a la carretera hay una alambrada que nos separa de la población egipcia. Si vemos a alguien cruzando la línea, le damos el alto. Y si no obedece, debemos disparar. El gobierno está en manos del pueblo. En el Cairo, uno queda impresionado por la suciedad, la pobreza y el contraste entre una gran riqueza y la miseria más absoluta. Si se pide una declaración al primer ministro Pasha, este contesta con tópicos. Egipto ansía alcanzar su independencia, hacer realidad sus aspiraciones como nación y poder asumir sus responsabilidades en la defensa de la paz y la libertad en el mundo. Pero hay un hombre de negocios egipcio que demuestra más valor que su primer ministro. Creo que no habrá estabilidad política ni económica si no se lleva a cabo la evacuación de las tropas británicas estacionadas en la zona del canal de Suez. Había conflictos constantes con los egipcios. Es decir, había problemas de seguridad constantemente. Si dejabas a una mujer sola en casa, podías estar contento si cuando volvías no le había pasado nada. En realidad, los egipcios nunca mostraron ninguna hostilidad hacia nosotros. Pero a pesar de todo, existía la posibilidad de que confundieran un autocar de pilotos con un autocar de soldados ingleses y lo ametrallaran.
un quart de pilote pouvait être pris pour un quart d'anglais et être mitraillé. 2 años después, Nasser busca financiación para la construcción de la presa de Asuán. El 26 de julio de 1956 proclama que será el canal quien pague la presa y yo, en nombre del pueblo, tomo posesión del canal. En Alejandría, al igual que en El Cairo, el día siguiente al violento discurso del coronel Nasser, en el que anunció Urbi et Orbi su decisión de nacionalizar el canal de Suez, las masas enfervorecidas se concentran en las calles para aclamar frenéticamente al dictador egipcio. Bueno, nosotros no éramos idiotas. Sabíamos perfectamente que aquello acabaría pasando un día u otro. Se oían cosas. Yo pensaba, los egipcios quieren el canal, están en su derecho. Pero nosotros tendremos que irnos. A pesar de que una nueva autoridad ha tomado posesión de las instalaciones del canal, el presidente ha obligado a los agentes franceses e ingleses de la compañía a permanecer en sus puestos bajo pena de prisión. Yo estaba en un cine al aire libre. Era verano. Mi mujer y mis hijos estaban en Francia. Vinieron a detenerme. Como yo era el jefe de los pilotos, vinieron a detenerme y me quedé allí parte de la noche. No recuerdo la palabra exacta que usaron para describir mi situación. Nos pidieron que continuáramos sirviendo al gobierno egipcio, pero al mismo tiempo habíamos recibido instrucciones de París en las que se nos decía que no nos pusiéramos a las órdenes de los egipcios. Así que eso hicimos. En París, la Asamblea Nacional aprueba por unanimidad, con la excepción de los comunistas, la política del gobierno y hace suyas las conclusiones del ministro de Asuntos Exteriores. No querría que los franceses pudieran pensar que el problema del canal de Suez se reduce a una simple cuestión relativa a las indemnizaciones por las acciones del canal, aunque éstas sean necesarias. El gran problema no es ese, es saber si los países europeos y de todo el mundo podrán utilizar el canal de Suez en sus relaciones comerciales o deberán someterse a las fantasías de un dictador que el día de mañana podría impedir que este o aquel barco atraviesen el canal o interrumpir el suministro de petróleo o de cualquier otra materia prima a cualquier país. Entre los documentos de la compañía había una magnífica consulta a un jurista suizo cuyo nombre no diré, que se titulaba La nacionalización, una imposibilidad jurídica. Y nosotros vivíamos con esa idea de que la nacionalización era imposible jurídicamente y que económicamente no era interesante para Egipto. De hecho, yo creo que no lo era, pero sí que tenía un interés político. Nasser nacionalizó el canal por razones fundamentalmente políticas. A la espera de que el gobierno ordene a la flota poner rumbo a Oriente Próximo, el almirante Barjot ha enviado el buque de escolta de segunda clase Kabil a la costa oriental de Argelia. En Portsmouth, el almirantazgo británico ha anunciado la salida de numerosos buques hacia el Mediterráneo. De esta forma, Francia e Inglaterra se niegan a admitir un régimen dictatorial susceptible de atentar contra una vía marítima de uso e interés universales. Los ingresos procedentes del canal que hasta ahora iban a parar a la compañía serán destinados de forma prioritaria a la construcción de la presa de Asuán. Dicha presa permitirá la irrigación del país y producirá la energía necesaria para su industrialización. Objetivos vitales para un país en plena explosión demográfica. Con este gesto de fuerza y esta reivindicación espectacular, Nasser se convierte en el líder indiscutible del nacionalismo árabe. Por su parte, Francia e Inglaterra optan por la respuesta militar, interrumpida por un fiasco diplomático. Las operaciones militares preparadas por los paracaidistas que comenzaron con éxito en las regiones de Port Fouad y Port Said se han visto interrumpidas por la decisión de las Naciones Unidas y la orden de alto el fuego dada por los gobiernos francés e inglés. Sin embargo, las tropas franco-británicas han alcanzado parcialmente sus objetivos en Suez antes de ceder su lugar a la Policía Internacional de la ONU. Acaba de cerrarse una página cuando menos decepcionante de la historia contemporánea. Una vez que el último hombre del cuerpo expedicionario había embarcado, el ejército egipcio llevó a cabo su misión más audaz desde el inicio de las hostilidades: derribar la estatua de Lesseps.
Este hombre es el actual presidente de la Autoridad del Canal, el organismo egipcio que reemplazó a la Compañía de Suez. Formaba parte del comando que en la noche del 25 al 26 de julio de 1956 sitió los locales de la compañía. Los principales dirigentes de la antigua compañía estaban en París. Todos los responsables administrativos eran extranjeros. No había ni un solo egipcio en los puestos de decisión de la compañía. Y algo similar pasaba con los pilotos. De los 280 pilotos, solo 27 eran egipcios. Por eso, después de tomar el canal de Suez, hubo dificultades para hacer funcionar una vía marítima tan compleja y adquirir la experiencia necesaria para su buen funcionamiento. Pero dejaremos que sea el mundo quien juzgue si lo conseguimos o no. Es el mundo entero quien debe juzgar. Quedaba por resolver el problema de la indemnización a la compañía, que tenía la concesión del canal hasta 1968 y se consideraba expoliada. Después de 2 años de negociaciones, Egipto le pagó 34.000 millones de francos antiguos, una suma pequeña comparada con sus antiguos ingresos, aunque enorme para la sociedad financiera en que se convertiría. Paradójicamente, la nacionalización acabó siendo un excelente negocio para la venerable Compañía de Suez. No sé si debo decirlo, pero no hubiera sido mala idea colocar la estatua de Nasser a la entrada de la compañía, porque estoy totalmente convencido de que nos hizo un gran favor. Esa compañía, como ya se habrá dado cuenta, era muy rica, muy tradicionalista, y se había dormido un poco en los laureles. Y la nacionalización fue la ducha de agua fría que la despertó. E hizo que el pequeño equipo que rodeaba a Georges Picot dijera: podemos hacer otras cosas. El canal está en Egipto. Se lo dejamos. Pero nosotros tenemos otras cosas que hacer. Los accionistas de Suez, que se beneficiaron enormemente de la prosperidad de la compañía, serían indemnizados. En su sede parisina y bajo la mirada de Ferdinand de Lesseps, la empresa culmina su mutación y se transforma en un potente grupo financiero, la Compañía de Suez. Aparte del nombre, ya no tiene ningún vínculo con un canal que funciona muy bien sin ella. Egipto juega un papel muy beneficioso para la comunidad. Y muy en la línea con los deseos de Lesseps. El canal nacionalizado retoma la obra humana emprendida por Ferdinand de Lesseps. La escuela de Ismailia fue construida por la Compañía del Canal y era propiedad de la empresa. Desde la nacionalización pertenece a la Autoridad del Canal. Afortunadamente, los 1000 alumnos de este centro, hijos en su mayoría de trabajadores del canal, siguen aprendiendo francés. Es más, se le sigue llamando Escuela de San Vicente. Aunque las hermanas de San Vicente de Paúl dejaron la escuela en 1958, las hermanas egipcias del Sagrado Corazón quisieron continuar con la enseñanza del francés. Han mantenido un nivel elevado en lengua francesa. Y además, el centro ha contribuido a la continuidad del francés en esta región. Todo lo que la compañía concibió y construyó para el bienestar de sus empleados fue retomado por la nueva administración, como la escuela, las viviendas o incluso el hospital de Ismailia, que también pertenece desde entonces a la Autoridad del Canal. Ofrece asistencia gratuita para los empleados y sus familias. Solo ha cambiado el edificio que alberga la administración central y su presidente, una forma de afirmar su modernidad y su confianza en el futuro.
De cara al futuro, estamos llevando a cabo un estudio de viabilidad para ensanchar y hacer más profundo el canal de Suez y poder recibir petroleros de 250.000 toneladas a plena carga. Si los resultados son positivos, comenzaremos los trabajos encaminados a adaptar el canal a dichos barcos. Actualmente la profundidad del canal supera los 20 metros en todo su recorrido. Es mucho, pero no lo suficiente para permitir el acceso de un superpetrolero a plena carga. Según los estudios que se están realizando, es una importante apuesta económica. Un petrolero de 250.000 toneladas vacío paga $280.000 por utilizar el canal. Este sigue siendo un buen negocio, aunque la caótica historia de Oriente Próximo sigue poniéndolo en tela de juicio. Así llegamos a junio del 67. La aviación israelí decidió en unas pocas horas el resultado de la batalla. 10 veces más importante que el del general Dayan, el ataque del general Rabin llevó a los israelíes hasta más allá del Sinaí, exactamente hasta la orilla del canal. Suez está bloqueado y hay 11 navíos anclados en el centro del lago Timsá. El coronel Nasser ha declarado recientemente que volverá a abrir el canal a la navegación con la condición de que Israel abandone los territorios que ocupa. El canal estuvo cerrado durante 8 años, hasta el 5 de junio de 1975. Por supuesto, ese cierre nos perjudicó. Pero no podíamos autorizar la navegación en el canal. Había demasiada chatarra, demasiados barcos hundidos en el canal. Y después de los combates, quedaron miles de bombas, obuses y misiles en sus aguas. Habrá que esperar 8 años y una nueva guerra hasta que se produzca la reapertura del canal. Una reapertura solemne, presidida por Sadat, que fue posible gracias al trabajo llevado a cabo por 5.000 hombres durante 15 meses y a la contribución desinteresada de los marines americanos y los soldados británicos y franceses. A pesar de la paz, el istmo de Suez continúa siendo una zona sensible. La carretera que bordea el canal está totalmente bajo control militar, aunque esta vez los que la controlan son los soldados egipcios. Suez, a 170 kilómetros del Mediterráneo y a orillas del Mar Rojo. Junto a Ismailia y Port Said, es la tercera ciudad del canal. Destruida en un 95% durante la Guerra de los 6 Días, es la única de ellas que tiene un origen antiguo. Mucho antes de la construcción del canal, los ingleses ya tenían aquí un puerto para los barcos que se dirigían a las Indias. Antes de que fuera construido el canal, una línea de ferrocarril unía la ciudad con el Cairo. Suez dio nombre al canal porque es aquí donde este se une con el Mar Rojo. Por aquí es por donde petroleros, portacontenedores y cargueros salen al mar y ponen rumbo a Oriente. Otros entran en el canal rumbo al Mediterráneo o a América. Así es desde hace 120 años. Solo cambian los barcos, pero nunca se detienen en Suez, como si tuvieran prisa por volver a alta mar, el lugar para el que fueron construidos. Por eso los habitantes de la ciudad se contentan con mirar. No necesitan desplazarse, ya que es el mundo entero quien desfila ante sus ojos.
Pero ¿dónde se encuentra la estatua de Lesseps? Erigida a finales del siglo pasado y retirada durante la nacionalización, la hemos encontrado depositada en un muelle desierto. No ha caído totalmente en el olvido, ya que está perfectamente restaurada. Ferdinand de Lesseps dio vida al desierto. Sus sucesores supieron dar los últimos toques a una obra eterna que hace honor al lema de su fundador: abrir el mundo a las naciones. De reportaje con documentos históricos formidables, este que hemos visto en 2 entregas sobre el canal sin esclusas más largo del mundo, el canal de Suez. La acción de nuestro segundo relato de esta noche transcurre también en África, concretamente al suroeste de Marruecos, donde el desierto y el mar se funden. Allí los saharauis ponen los pelos de punta a todo aquel que sufra de vértigo. Al filo de imponentes acantilados practican una pesca que tiene más de deporte de riesgo que de explotación piscícola. Afinen su sentido del equilibrio y no se pierdan las imágenes, especialmente cuando los peces pican. Ahora mismo estamos con ello, tras una pequeña pausa. Vértigo en el mar. El Sáhara, un territorio ardiente y árido. Aquí, al sur de Marruecos, no hay nada, solo desierto. Desierto y mar. Una costa horadada por las olas del Atlántico. Un mar peligroso e inaccesible, bordeado por acantilados que producen vértigo. Sin embargo, 40 metros más arriba, un hombre ha optado por volver la espalda al desierto y buscar en el océano su medio de supervivencia. Slimán es un pescador del desierto. Vive en su tienda a unos metros de los acantilados, cerca de su lugar de pesca favorito. Pesco desde pequeño, desde siempre, desde que decidí empezar a pescar. ¿Y por qué has elegido este lugar y no otro? Porque me gusta este sitio. Aquí la pesca es buena. Cuando
recoge la caña y la cesta, Slimán no hace sino repetir los mismos gestos de su padre, que ya venía a pescar aquí, y fue quien le enseñó el oficio. Desde entonces viene todos los días a esta punta del acantilado. Aquí permanece inamovible desde que sale el sol hasta que anochece. Cada día se suceden los mismos gestos, como la preparación del cebo, la sardina machacada y mezclada con arena. Lanza el sedal y espera. El Atlántico desata su furia, pero ni la violencia de las olas, ni la altura de los acantilados, ni el estruendo del océano perturban a Slimán, que solo presta atención a la tensión de su sedal y a los peces que varias decenas de metros más abajo podrían morder su anzuelo. Hoy no es un buen día. ¿Por qué? ¿Por qué no es un buen día? ¿Es por el viento? ¿En qué dirección sopla hoy? Hoy hay viento del norte. En un solo día he llegado a pescar 84 kilos. Palabra de honor, 84 kilos. Cada día es diferente. Slimán tiene otra fuente de ingresos aparte de la pesca, un minúsculo rebaño de cabras del que se ocupan sus dos hijos. Los saharauis están perfectamente adaptados a la vida en el desierto, y aunque el nomadismo ha desaparecido, ellos no han cambiado su estilo de vida. Como esta familia, que vive bajo una tienda 10 kilómetros tierra adentro. Un poco de ganadería, un poco de agricultura y la pesca. Aunque estamos en pleno desierto, todos los hijos varones de esta familia van a pescar a los acantilados. Milud, Mohamed, Ali, todos pescan. Siempre están pescando. Estoy muy contenta. Bienvenidos. El oficio de pescador es difícil, pero estamos en las manos de Dios. Pero actualmente los saharauis ya no son los únicos habitantes de la región. Otros marroquíes venidos del norte huyendo de las ciudades llegan aquí para probar suerte. Durante la mejor temporada, es decir, en verano, cerca de 200 pescadores se reparten los 75 kilómetros de acantilados. El mar está allí mismo, aunque más abajo. Si uno no tiene vértigo, la pesca puede ser excelente. Una abundancia de pescado que se explica por la total ausencia de barcos de pesca en esta costa.
La escasa profundidad de estas aguas hace que sean inaccesibles para los navíos. El material de pesca requiere una inversión mínima. Una larga caña de bambú y un carrete. Luego está la técnica, el tacto del pescador y su intuición. Abajo, entre la espuma de las olas, están las corvinas, las doradas y, para los más afortunados, las lubinas. Ocho de ellos han venido desde Safi, 1000 kilómetros al norte. Han instalado sus 3 tiendas sobre una terraza natural al borde del acantilado. Vienen todos los años en temporada alta y pescan todo el día hasta que cae la noche, y algunas veces hasta más tarde, independientemente de las condiciones climáticas. Dejé la escuela cuando era pequeño. Sí, lo dejé muy joven. Aquello no era para mí. ¿Y luego empezaste a pescar? Sí, mi hermano me enseñó a pescar. ¿Cuánto tiempo vas a pasar aquí? 2 meses o 2 meses y medio. ¿Después volverás a la ciudad? Sí, después volveré a la ciudad. ¿Por qué vienes a pescar aquí? Para ganarme la vida. ¿Hay pescado en Safi? Sí, un poco, pero no tanto como aquí. Cerca de los puntos de pesca hay un pozo excavado en el desierto, pero contiene una mezcla de agua dulce y agua de mar, no apta para el consumo. La fuente de agua dulce más cercana se encuentra a 100 kilómetros. Por unos dirhams, estos adolescentes reparten agua entre los habitantes de la región. Esta escasez de agua no impidió el nacimiento hace menos de 10 años de una minúscula población, Arfenir, un pueblo surgido de las arenas, entre el mar y el desierto, al mismo tiempo que se asfaltaba la carretera. Una carretera infinita, la única que va hacia el sur. Algunas tiendas, algunos cafés como el Café de Francia, el Café de Tánger, el Café de la Marcha Verde, una minúscula escuela y un puesto de la gendarmería. Arfenir es solo una etapa, un punto de descanso en la larga carretera del desierto. Pero Arfenir también se ha convertido en un pueblo de pescadores. Sin embargo, aquí no hay ningún puerto ni ningún barco. Solo están los pescadores de los acantilados, que abandonan su tienda durante un rato para comprar víveres y descansar. Algunos de ellos se han instalado aquí. Es el caso de Chawi, que vive en el pueblo con su mujer y sus hijos. Tiene una casa de verdad. Chawi siempre se ha ocupado de asegurar el bienestar material de su familia, algo que no siempre le ha resultado fácil. خضري معاه تغديه هذا طالع كل شويه شو كنوسخ ديالها انا ما كاينش هذا النهار الشراغي كنجيبو مسائل كندير اجي هادشي ديال الحليب كنجمع ديال الحليب. Antes trabajaba con la leche.
Llevaba la leche a la central lechera. Esta foto demuestra que llevaba la leche a la central lechera. Después, empecé a trabajar en la agricultura. Hortalizas y frutas tempranas, verduras. Eso era en el año 80 u 81. Cultivaba 5 hectáreas de verdura. Pero hubo un problema. La capa freática empezó a bajar. Perdí 18 millones. Después vine aquí, a Arcenir. Abrí un café y perdí otro millón. ¿1 millón? 1 millón de dirhams. Cuando vi que el café era un mal negocio, me puse a pescar. Todos los días Chagui recorre la costa en busca del lugar más favorable. Elige el lugar en función de la fuerza del viento y las olas, la marea, las corrientes y el color del agua. Chagui conoce cada piedra y cada recodo de estos acantilados. Un paso en falso podría tener consecuencias fatales. Siempre intento pescar en lugares de difícil acceso. Allí siempre hay pescado. La antigua moto de Chagui le permite inspeccionar rápidamente los acantilados hasta que su instinto y su gran conocimiento del lugar y del comportamiento de los peces le indica la ubicación ideal. Solo queda poner el cebo en el anzuelo. Para ello utiliza sardina, lo más fresca posible. Cuando pica un pez, comienza el rodeo. Es un accesorio del que ninguno de estos pescadores se separa. Se trata de un anillo metálico provisto de ganchos al que atan una larga cuerda. Es indispensable para sacar del agua las corvinas, que son, con mucho, la especie más extendida en la zona. Es una operación realizada normalmente por 2 personas. El gancho se desliza por el sedal, que le sirve de guía y permite que los pescadores, situados 30 o 40 metros más arriba, puedan subir la pieza. Para preservar su independencia y su libertad, Chagui prefiere trabajar solo. Antes de empezar a trabajar, preparo el gancho. El gancho debe estar al alcance de la mano. Si no, corres el riesgo de perder la pieza. Yo pesco solo. A veces cojo peces muy grandes, peces de hasta 30 kilos. No es fácil luchar solo contra un pez tan grande cuando se está a unos centímetros del vacío. Este hombre cuece su pan como siempre se ha hecho aquí,
en un simple agujero excavado en el suelo. Es un hombre aparentemente apacible, sin embargo es lo que los pescadores de los acantilados llaman un acróbata. Los acróbatas no están interesados en el pescado. No necesitan ni cañas ni ganchos, pero para llegar a su lugar predilecto deben bajar hasta el pie del acantilado. Bajamos con escaleras de cuerda. ¿Con escaleras de cuerda? Sí, eso es. ¿Qué tamaño tienen las escaleras? Tienen 80 u 82 peldaños. Unas rudimentarias escaleras de cuerda sujetas únicamente por unas piedras. Los curiosos pescadores pasan a la acción. Este es el codiciado tesoro. Los percebes quedan al descubierto cuando baja la marea. Cuanto más difícil y peligroso es el acceso al lugar, más abundantes son los percebes. Es el salario del miedo. Para arrancarlos basta con un martillo y un buril. Hay que trabajar deprisa. La marea deja muy poco tiempo y hay que estar preparado para la posible llegada de una ola traidora. Podemos coger hasta 150 o 200 kilos diarios. 200 kilos. Supongo que dependerá del estado de la mar. Sí, eso es. Para pescar tanto, el mar tiene que estar en calma. Tras 1 o 2 horas, el mar ha subido demasiado. Hay que volver arriba. Una vez en lo alto del acantilado, los acróbatas seleccionan estos curiosos crustáceos, que dejan sujetos a su pequeño trozo de roca para que sigan vivos y sean vendibles. Esto se exporta, no se queda en Marruecos. ¿A dónde se exportan? ¿A Bélgica? ¿A Francia? Van a España. No sé qué harán con ellos los españoles. Solo los compran ellos. Por la tarde viene el mayorista. Él también conoce todos los rincones de los acantilados y sabe dónde encontrar a los pescadores. Compra el pescado y lo vende con un margen del 30 o el 40% a otro mayorista de Tantán, el puerto de pesca más próximo, situado a 100 kilómetros al norte. Este mayorista es quien abastece a los pescadores de sardina fresca para el cebo, harina para el pan y por supuesto té, un producto indispensable. Las cuentas son anotadas cuidadosamente y se saldan el fin de semana. Hoy ha sido un buen día para Chagüí, un día muy bueno. Su cesta está llena de pescado, corvinas para el mercado local y lubina para la exportación. Este antiguo agricultor y hostelero no se arrepiente de nada. Aquí, al borde del acantilado, el oficio de pescador es una buena ocupación.
Cuando voy al mar, pesco. Me olvido de todos mis problemas. Vacío mi cabeza. Y además me sale rentable. Cada día es diferente. Hay días que gano 1000 dirhams, otros días son 1500. Y hay otros que no gano nada. Eso compensa los días que pesco mucho. Gracias a Dios vamos viviendo. Cada día es diferente. Mañana Slimán, Milud, Ali y Mohamed estarán al borde de su acantilado, como ayer y como siempre, con la esperanza de que Dios no se olvide de ellos. En cuanto a Chagui, quizá un día consigue hacer realidad su sueño, cambiar por fin su vieja moto. Para quienes creían que lo habían visto todo, ahí queda este documental, Vértigo en el mar, escalofriante por momentos. Ríanse ustedes ahora de los deportes de aventura. La semana que viene, nuestros relatos del mar será un tanto especial. Por lo pronto les vamos a avanzar que uno de nuestros reportajes nos llevará hasta una ciudad con aureola romántica, Venecia. Un laberinto de secretos y misterios y cuya vida cotidiana no es tan encantadora como ese halo de esplendor de sus canales y palacios. Tendremos también alguna cosa más, pero no vamos a desvelarlo hoy. En Plan Misterioso nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su atención hasta el jueves que viene. Buenas noches. Momentos apasionantes de la historia contemporánea, conflictos políticos, étnicos y bélicos, paisajes imposibles, olas formidables y hombres que desafían a la naturaleza más allá de la prudencia, mucho más allá de la prudencia recomendable. Quinto va a ser el programa de esta noche de Relatos del Mar. Hoy vamos a ver la segunda parte del documental que les ofrecimos la semana pasada, en el que se cuenta la historia del Canal de Suez. Hace 7 días conocíamos el origen de ese formidable proyecto que allá por el siglo XIX lograba hacer realidad Ferdinand de Lesseps. La historia más reciente del canal es igualmente intensa, el crepúsculo del colonialismo europeo y el despertar de los sentimientos nacionales en el norte de África, con la explotación económica del canal como motivo central. Vamos a verlo. El canal del desierto. Tempestad en el canal. La inauguración del Canal de Suez en 1869 hizo realidad el sueño de Ferdinand de Lesseps. El canal unió el Mediterráneo y el Mar Rojo y contribuyó al surgimiento de un auténtico paraíso en el istmo de Suez. Antes de la construcción del canal, la zona era un desierto, un simple lugar de paz. El hecho de que un egipcio obtuviera el mismo empleo que un francés era todo un acontecimiento.
La compañía traía a personal francés y había muy pocos egipcios. Si vivías en la zona, tenías que ser hijo o nieto de francés para poder ser contratado. Naturalmente, con el tiempo, aumentó el número de egipcios. Luego, después de la guerra, hubo otro acuerdo con Egipto que nos obligaba a reincorporarnos en el escalón más bajo. Cuando se empezó a hablar del final de la concesión, le hablo de la época en la que volvieron Charén y los otros, después de la guerra, Egipto exigió que los egipcios entraran inmediatamente en los niveles superiores. A pesar de todo, había una colaboración muy importante con Egipto debido a los intereses que teníamos allí. Era fundamental mantener las buenas relaciones con el gobierno egipcio. No siempre era una situación cómoda, como podrá imaginarse, porque ellos siempre intentaban sacar el mayor provecho posible de la explotación del canal. Pero aún así siempre intentamos mantener buenas relaciones con ellos, y hasta el 56 lo íbamos consiguiendo. En realidad, Egipto nunca participó en la explotación del canal. De 1949 a 1955 solo recibía un 7% de los beneficios. En unas tierras que antiguamente fueron el granero de Roma, los egipcios vivían una existencia miserable y debían conformarse con ver pasar los barcos. En cuanto al rey Farouk, la historia solo le recordará por su afición a los desfiles, las joyas, los caballos y las mujeres. El monarca decepcionó profundamente al pueblo egipcio. Paso para las caravanas. Ferdinand de Lesseps quería crear vida y felicidad allí donde solo había desierto y miseria. Bajo los auspicios de la Compañía Universal del Canal, que obtuvo grandes beneficios, nace un verdadero principado de la opulencia, completamente aislado del resto de Egipto. Por supuesto, el origen de esta prosperidad es el tráfico del canal. Un canal gestionado actualmente por los egipcios y por el que transitan 18.000 barcos al año, es decir, unos 50 diarios. El número máximo de barcos que pasan por el canal cada día depende del tiempo que tarden en atravesarlo. Hay varias paradas, pero en las zonas en las que el canal está desdoblado se puede navegar en ambos sentidos. Se podría llegar a los 105 barcos diarios. El canal es un elemento vital en la economía egipcia. Da trabajo a 25.000 personas y genera unos ingresos de 1.300 millones de dólares al año. Es la segunda fuente de ingresos del país después del petróleo, pero por delante del turismo. Las claves del éxito: es el canal sin esclusas más largo del mundo y el camino más corto entre Oriente y Occidente. A finales del siglo pasado, Ernest Renan le dijo a Ferdinand de Lesseps: ha creado el escenario de las grandes batallas del futuro, y el futuro le daría la razón. Había mucho en juego. Una vía marítima de 170 kilómetros excavada en pleno desierto, entre Port Said al norte y Suez al sur. A mitad de recorrido y a orillas del lago Timsah se encuentra Ismailia, una ciudad que nació con el canal y se convirtió en su capital. Seguidamente el canal se adentra en las depresiones naturales de los lagos amargos, antes de llegar al Golfo de Suez en el Mar Rojo. Hasta 1956, dos mundos opuestos convivían y se ignoraban a orillas del canal. Los egipcios por un lado y los agentes de la Compañía de Suez, la empresa fundada por Ferdinand de Lesseps, por otro. La mayoría de ellos venían de Francia con sus mujeres y sus hijos y pasaban aquí los mejores años de sus vidas.
relevo de los pilotos embarcados en Port Said se efectúa a mitad de recorrido, en Ismailia, donde los convoys atraviesan el lago Timsah. Aquí, al igual que en Port Said, cada piloto va hasta su barco, aunque con una diferencia. Aquí los buques no tienen tiempo de detenerse. Por esta razón, las tranquilas aguas del lago registran un continuo ir y venir de lanchas rápidas. Las lanchas se acercan a los navíos y permanecen amarradas junto a ellos mientras se realiza el relevo de los pilotos. Puede ser un francés o un egipcio que releva a un inglés o un holandés que ocupa el lugar de un noruego. El personal del canal es internacional. Sin embargo, la contratación de un egipcio para un puesto que no fuera el de obrero seguía siendo un hecho excepcional. El 23 de julio de 1952, un golpe militar organizado por Nasser derrocó al rey Farouk y le obligó a exiliarse. Egipto vivió su revolución. Reformas agrarias, abolición de la monarquía, planes de desarrollo económico y expulsión de los ingleses de la zona del canal. Efectivamente, desde 1936, las tropas inglesas aseguraban la protección militar del Canal de Suez para garantizar su papel internacional. Pero aquella bandera británica que ondeaba sobre un trozo de tierra egipcio era una provocación para los nacionalistas. Los incidentes se multiplicaban. ¿Por qué iba a tener miedo? Estoy comunicado por teléfono. Tengo una buena arma y unos buenos prismáticos. Junto a la carretera hay una alambrada que nos separa de la población egipcia. Si vemos a alguien cruzando la línea, le damos el alto. Y si no obedece, debemos disparar. El gobierno está en manos del pueblo. En el Cairo, uno queda impresionado por la suciedad, la pobreza y el contraste entre una gran riqueza y la miseria más absoluta. Si se pide una declaración al primer ministro Pasha, este contesta con tópicos. Egipto ansía alcanzar su independencia, hacer realidad sus aspiraciones como nación y poder asumir sus responsabilidades en la defensa de la paz y la libertad en el mundo. Pero hay un hombre de negocios egipcio que demuestra más valor que su primer ministro. Creo que no habrá estabilidad política ni económica si no se lleva a cabo la evacuación de las tropas británicas estacionadas en la zona del Canal de Suez.